Martes 8 de diciembre. Bienvenidos. Semana 8 de Lengua y Literatura, correspondiente a la etapa 2 del segundo quimestre. Hoy hablaremos de los poemas latinoamericanos. Los poemas latinoamericanos han tenido a lo largo de la historia ciertos representantes importantes y determinados momentos fundamentales en la historia de la literatura. Uno de estos grandes momentos es el modernismo. Vamos a considerar al modernismo como el movimiento literario que inició una tradición poética en Latinoamérica, puesto que antes de este, en nuestro continente, los escritores y poetas se limitaban a imitar, de manera tardía y con ciertas peculiaridades, las corrientes europeas y los estilos de escritura europeos, como el romanticismo. Con el modernismo, las cosas se invierten. Los poetas latinoamericanos empiezan a demostrar un dominio y una perfección en la lengua, así como una renovación estilística que llega a tener influencia en toda la lengua en español. Latinoamérica, con el modernismo, desarrolla una fuerte identidad literaria. Características del modernismo. Primero, búsqueda de la perfección formal. Muchos modernistas utilizaban la expresión el arte por el arte para referirse a su intención de componer expresiones literarias perfectas en forma, es decir, en ritmo, métrica, rima. Se buscaba que cada poema fuera una obra de arte en sí misma, por su ritmo y por su composición, no solo por los temas tratados. 2. Inclinación hacia las mitologías. Los poetas modernistas utilizaron muchos elementos de las mitologías antiguas, sobre todo de la griega. 3. Exotismo. En el modernismo se utilizaron muchos recursos llamados exóticos, que eran elementos no cercanos a la realidad del poeta, pero que ansiaban conocer y veían como representaciones de la belleza. Se utilizó mucho la figura de la princesa, animales lejanos como elefantes o tigres, objetos como la seda o la porcelana. El modernismo se caracterizó por buscar un alejamiento de la realidad primera del poeta. 4. Existió mucha influencia de la pintura. Los poetas modernistas utilizaron muchas metáforas que eran cercanas a la pintura o a elementos del arte plástico. 5. La melancolía y la vivacidad. Los poetas modernistas rindieron culto a la tristeza y a la melancolía, pero también alternaron poemas con mucha vivacidad, cargados de energía, color, formas y movimientos. Rubén Darío, el padre y el perfeccionador del modernismo. Rubén Darío, un poeta nicaragüense, ha sido considerado como el padre del modernismo, no necesariamente por haberlo iniciado, sino por haber alcanzado en el manejo del lenguaje y en la expresión poética la máxima perfección lograda en este movimiento literario. Es quizás el poeta más influyente de la lengua española en el siglo XX. Rubén Darío nació en Matagalpa, Nicaragua, en el año 1867. Sus libros más importantes son Azul, publicado en 1888, Prosas profanas y otros poemas, en 1896, y Cantos de vida y esperanza, en 1905. Con la publicación de Azul, la lengua en español da un giro completo y el modernismo impone su estilo poético.
Darío utiliza formas clásicas de la poesía española y demuestra un dominio de varias y diversas formas métricas. En prosas profanas y otros poemas aparece ya marcado muy claramente el estilo como modernista. Aquí abundan las imágenes exóticas, los personajes de la época medieval y los seres mitológicos. Darío consideraba que la poesía era música, por eso le dio mucha importancia al ritmo y a la métrica. Darío utilizó formas métricas no utilizadas en español y creó nuevas formas de ritmo y acento. Su poesía fue una verdadera revolución en la lengua y un perfeccionamiento de la forma. La vanguardia. Vanguardia proviene de un término francés, avant-garde, que significa lo que viene delante, lo primero. La vanguardia se refiere a las expresiones artísticas innovadoras que proponen nuevas formas de entender, de componer y de actuar en obras artísticas. La vanguardia surge también como respuesta a los conflictos sociales mundiales y a los problemas sociales. Los artistas sienten la necesidad de romper con todo, de cambiar y de destruir lo establecido. Nacen así expresiones artísticas como el cubismo, pintado por Pablo Picasso. Del modernismo a las vanguardias. Cuando el modernismo se popularizó y se volvió la corriente literaria aceptada por la mayoría de artistas y de gran influencia en la lengua española, algunos poetas pensaron que era necesario innovar nuevamente y dar un giro completo a la poesía. Es así que nace la vanguardia. Este nuevo movimiento surge también como respuesta a muchos conflictos sociales importantes para la historia del mundo, como la Primera Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Esta última marcó mucho a los poetas y artistas de la época. Características de la vanguardia. 1. Libertad en la forma. Los nuevos poetas o los poetas de la vanguardia se deslindaban de las formas métricas y de buscar la perfección. De hecho, nacen todo lo contrario. Sus versos ya no tienen métrica ni rima. Se abandona el deseo de buscar la perfección formal y se utilizan nuevos recursos literarios como el caligrama, que son poemas con formas de dibujo. 2. Propuestas experimentales. La vanguardia probó muchas formas de expresión, muchas de ellas solo pasajeras. Lo que interesaba a los poetas vanguardistas era la exploración, el intento, la propuesta. 3. Innovación en el lenguaje. Lejos de usar un lenguaje perfecto, los poetas vanguardistas exploran nuevas palabras y posibilidades. 4. Estrategias humorísticas. Se utilizó mucho el humor negro y la ironía. 5. Abundancia de temas existenciales. Los poetas vanguardistas se hacen muchos cuestionamientos, entre ellos, la razón de existir del ser humano. César Vallejo, un gran exponente de la vanguardia. César Vallejo es considerado uno de los poetas más importantes de Latinoamérica y uno de los más influyentes en todo el mundo. Vallejo nació en Perú en 1892. Su primer poemario, Los Heraldos Negros, era todavía de carácter modernista, aunque ya se empezaba a notar cierta voluntad de diferenciación. Su libro, Trilce,
Considerado su obra máxima, es, en cambio, El despegue de la vanguardia. En este libro, Vallejo propone ya una total libertad en el uso del lenguaje y en la creación de versos. En Trilce, Vallejo inventa palabras, juega con la síntesis, renueva el lenguaje literario. Este poemario marca realmente un nuevo momento de la literatura, no solo en América, sino en el mundo. La palabra trilce, de hecho, es un invento de César Vallejo. Proviene, según el autor, de la expresión tristemente dulce. Eso era lo que Vallejo hacía con las palabras, jugar e inventar, para que expresaran con precisión lo que él quería comunicar. Su libro, Poemas Humanos, es también muy reconocido y en él se nota la mayor madurez poética de Vallejo, así como la expresión clara de temas existenciales. Otros poetas latinoamericanos. En Latinoamérica, en su gran territorio y en sus variadas culturas, han aparecido muchos y diversos poetas. Aquí te damos algunos ejemplos, como Juan Gelman, Gabriela Mistral, Nicanor Parra. Tenemos frases textuales de estos escritores. Hay que aprender a resistir, ni a irse ni a quedarse, a resistir, aunque es seguro que habrá más penas y olvido. Juan Gelman. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Gabriela Mistral. El error consistió en creer que la tierra era nuestra, cuando la verdad de las cosas es que nosotros somos de la tierra. Nicanor Parra. Esto ha sido nuestro tema de hoy de los poetas y poemas latinoamericanos. Muchas gracias.